Hola profesor, mi nombre es Sebastián Andrés López Díaz, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones, Conectividad y Redes. En este video presentaré mi proyecto final de la asignatura Cálculo Integral, titulado SNORD, Escudo contra Ciberataques Sofisticados. El propósito principal de este proyecto es relacionar un problema real del área de redes y ciberseguridad, con contenidos matemáticos, específicamente funciones por tramos, área bajo la curva e integrales definidas. Definición del proyecto. Este proyecto consiste en calcular y analizar cuántos datos transmite un usuario durante una jornada laboral. Para esto, representé el tráfico de red mediante una función matemática que indica la velocidad de transmisión de datos en distintos momentos del día. La idea principal es que el tráfico de red no siempre es constante. Hay horarios donde el consumo es bajo, otros donde es moderado y otros donde pueden existir picos de tráfico. Para analizar este comportamiento, utilicé una función por tramos y luego apliqué una integral definida para calcular el acumulado total de datos transmitidos. El tema de investigación, nociones matemáticas y problemática. El tema de investigación se centra en el uso de SNORD como herramienta para la detección de tráfico sospechoso o anómalo en una red. SNORD es conocido como un sistema de detección de intrusos o IDS y permite analizar tráfico de red para identificar posibles amenazas. Desde el punto de vista matemático, trabajé con funciones por tramos, integrales definidas, área bajo la curva y conversión de unidades entre megabits, megabytes, gigabytes. La problemática que abordé es la siguiente. En una jornada laboral, los usuarios utilizan Internet durante todo el día. Por el consumo de datos no es igual en todos los horarios. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se puede representar ese consumo de forma matemática y cómo calcular el total de datos transmitidos? El objetivo principal del proyecto fue calcular y analizar la cantidad de datos consumidos por un trabajador durante su jornada laboral mediante el uso de integrales definidas. Para guiar el desarrollo, me basé en preguntas claves. Por ejemplo, ¿cuántos datos consume un trabajador durante el día? ¿Cómo cambia el consumo de red según el horario? ¿Cómo se puede presentar matemáticamente ese comportamiento? ¿Y qué ventaja tiene usar integrales definidas en lugar de realizar solo cálculos manuales o aproximados? Estas preguntas permiten conectar la matemática con un caso real de telecomunicaciones y ciberseguridad. Antes de aplicar el cálculo integral, fue necesario repasar algunos conceptos bases. El primero es el concepto de función. En este proyecto, la entrada de la función corresponde al tiempo y la salida corresponde a la tasa de transferencia de datos. Luego está la función por tramos. Esta es muy útil porque permite representar situaciones donde el comportamiento cambia según el intervalo. En este caso, el tráfico de red tiene distintos valores durante el día. También utilicé la integral definida, que permite calcular un acumulado total entre dos puntos. En este proyecto, ese acumulado representa la cantidad total de tráfico transmitido durante la jornada. Finalmente, consideré la conversión de unidades porque el tráfico se expresa normalmente en megabits. Pero para interpretar mejor el resultado también se puede convertir a megabytes o gigabytes.
En esta diapositiva se muestra el cronograma del proyecto. Organicé las actividades en distintas etapas: investigación, planificación, modelación matemática, análisis de resultados y presentación final. Los principales materiales considerados fueron un equipo con conexión a Internet, software de virtualización, Snort como herramienta de análisis de tráfico, GeoGebra para la representación gráfica y herramientas como PowerPoint o Word para organizar la información. Esta planificación fue importante porque permitió ordenar el proyecto desde la parte técnica hasta la parte matemática. Para el desarrollo del proyecto, consideré dos herramientas principales: Snort y GeoGebra. Snort fue seleccionado porque es una herramienta reconocida en el área de ciberseguridad. Permite analizar tráfico de red y generar alertas ante comportamientos sospechosos, como escaneos de puertos, intentos de intrusión o tráfico anómalo. En el proyecto, Snort cumple el rol de entregar información técnica sobre el comportamiento de la red. Esa información luego puede ser representada matemáticamente. Por otro lado, utilicé GeoGebra porque permite graficar funciones y visualizar de manera clara el área bajo la curva. Esto es fundamental para comprender la integral definida, ya que en este caso el área bajo la función representa el tráfico acumulado. La combinación entre Snort y GeoGebra permite unir dos áreas: la ciberseguridad aplicada y el cálculo integral. Para desarrollar el proyecto, revisé distintas fuentes de información, entre ellas documentación relacionada con Snort, material sobre GeoGebra, videos y tutoriales sobre funciones por tramos e integrales definidas, además de ejemplos de aplicación del área bajo la curva. Estas fuentes permitieron comprender cómo representar datos reales o simulados como una función matemática, cómo aplicar una integral definida y cómo interpretar el resultado en un contexto técnico. La importancia de estas fuentes es que ayudaron a responder las preguntas iniciales del proyecto y justificar el uso de herramientas tecnológicas y matemáticas. En esta parte se encuentra uno de los puntos más importantes del proyecto. Como el tráfico de red no se mantiene constante durante todo el día, lo representé mediante una función por tramos. Esta función se llama RDT, donde T representa el tiempo y R de T representa la tasa de transferencia de datos en megabits por segundo. La jornada laboral se dividió en 4 intervalos. De 9 a 11, el tráfico se modela con 2 megabits, lo que representa un uso bajo al inicio del día. De 11 a 13, el tráfico aumenta a 5 megabits, reflejando una actividad moderada. De 13 a 15 se alcanza un valor de 8 megabits que corresponde al tramo de mayor actividad o posible tráfico sospechoso. Finalmente, de 15 a 17, el tráfico baja a 3 megabits, representando una disminución hacia el final de la jornada. Esta función por tramos permite analizar cada intervalo por separado y luego sumar los resultados para obtener el total acumulado. En esta diapositiva se observa la representación gráfica de la función por tramos. El eje horizontal representa el tiempo de 9 hasta las 17 horas. El eje vertical representa la tasa de transferencia de datos en megabits.
La gráfica muestra claramente que el tráfico no es uniforme. En el primer tramo es bajo, luego aumenta, después llega a un punto máximo entre las 3 y las 15 horas y finalmente disminuye. Esta representación visual es importante porque permite identificar rápidamente los horarios críticos. Además, ayuda a comprender el concepto de área bajo la curva. En cálculo integral, el área bajo una función representa un acumulado. En este caso, representa el total de datos transmitidos durante la jornada laboral. Una vez definida la función por tramos, apliqué una integral definida desde las 9 hasta las 17 horas. Como la función está dividida en tramos, el cálculo se puede realizar sumando el área de cada rectángulo. Cada rectángulo tiene como base la duración del intervalo y como la altura, la tasa de transferencia de datos. El primer tramo corresponde a 2 megabits durante 2 horas, lo que da 4 megabits por hora. El segundo tramo corresponde a 5 megabits durante 2 horas, lo que da 10 megabits por hora. El tercer tramo corresponde a 8 megabits durante 2 horas, lo que da 16 megabits por hora. El cuarto tramo corresponde a 3 megabits durante 2 horas, lo que da 6 megabits por hora. Al sumar los cuatro resultados, se obtiene 4 más 10 más 16 más 6, lo que da un total de 36 megabits por hora. Este resultado representa la carga acumulada de tráfico durante la jornada. Si se quisiera llevar a una interpretación más cercana al almacenamiento, también se podría convertir considerando el tiempo en segundos y luego transformar de megabits a megabytes. Lo importante es que la integral definida permite transformar una tasa de transferencia variable en un valor acumulado total. El proyecto nació desde la necesidad de analizar el tráfico de red de una forma más clara y cuantificable. En una red real, no basta solo con saber que existe tráfico, también es importante medirlo, compararlo e identificar horarios donde pueda existir mayor actividad o comportamiento anómalo. Por eso la idea fue integrar una herramienta técnica como SNOR con una herramienta matemática como la integral definida. Durante el desarrollo del proyecto, se planteó un escenario donde Snort permite identificar tráfico normal y tráfico sospechoso. Luego, esa información se organiza en intervalos de tiempo y se representa mediante una función por tramos. Finalmente, al aplicar la integral definida, se obtiene un valor acumulado que permite interpretar el comportamiento general de la red. El producto desarrollado corresponde a una propuesta de análisis que integra ciberseguridad y cálculo integral. El propósito considera un entorno de red con Snort instalado y configurado como sistema de detección de intrusos. A partir de ese entorno se obtienen registros o valores de tráfico que pueden ser utilizados para construir una función matemática. Además, se utiliza GeoGebra para representar gráficamente esa función y visualizar el área bajo la curva. El valor principal del producto es que permite transformar datos técnicos de red en información matemática útil. De esta forma se puede identificar el total de tráfico transmitido, comparar horarios de mayor consumo y apoyar decisiones relacionadas con seguridad y optimización de red. Aunque Snort cumple la función técnica de detección, el aporte matemático del proyecto está en representar y analizar esos datos mediante funciones e integrales. Como resultado, se logró representar el tráfico de red mediante una función por tramos y calcular el tráfico acumulado durante una jornada laboral. El resultado obtenido fue de 36 megabits por hora
como carga acumulada dentro del modelo propuesto. Esto permite identificar que el tramo de mayor impacto se encuentra entre las 13 y las 15 horas, donde la tasa de transferencia llega a 8 megabits. Desde el punto de vista técnico, Snort permite detectar tráfico sospechoso, anómalo. Desde el punto de vista matemático, la integral definida permite cuantificar ese comportamiento y transformarlo en un valor total. Como conclusión, este proyecto demuestra que el cálculo integral no solo se aplica en ejercicios teóricos, sino también en problemas reales de telecomunicaciones y ciberseguridad. La combinación de Snort, GeoGebra, funciones por tramos e integrales definidas permite interpretar mejor el comportamiento del tráfico de red y apoyar la toma de decisiones. Este proyecto también tiene impacto en distintas áreas de la carrera. En redes 1, 2, 3, 4 se relaciona directamente con el análisis de tráfico, la conectividad y la seguridad de una red. En infraestructura de telecomunicaciones permite comprender cómo una red puede ser monitoreada y protegida utilizando herramientas de análisis. En seguridad, en cloud y virtualización se relaciona con la implementación de herramientas de seguridad en ambientes virtualizados. Finalmente, en cálculo integral, el proyecto demuestra cómo una integral definida puede utilizarse para calcular acumulados reales, como el tráfico total transmitido durante un periodo de tiempo. Por lo tanto, el proyecto integra conocimientos técnicos y matemáticos cumpliendo con el enfoque del aprendizaje basado en proyectos. Para finalizar, las principales fuentes utilizadas fueron documentación relacionada con Snort, recursos de GeoGebra, material sobre funciones por tramos, integrales definidas y ejemplos de cálculo de área bajo la curva. En esta última diapositiva se incorporará el enlace de video final solicitado para la entrega. En conclusión, este proyecto me permitió aplicar el cálculo integral a una situación real del área de telecomunicaciones, demostrando que las matemáticas son una herramienta útil para analizar, interpretar y tomar decisiones sobre el comportamiento de una red. Con esto finaliza la presentación de mi producto final. Muchas gracias por su tiempo.